Beata Boina. Ella es la profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Beata, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarte. Oye, pues todavía el viernes que nos escribíamos, pues estaba emplazado este arancel de 50% que amenazó Trump, pero para ayer, pues tuvo una llamada con la presidenta de la Comisión Europea y se ha pospuesto como estaba originalmente. ¿Cómo entender esta volatilidad y sobre todo cuál es tu análisis de cómo, cuál ha sido el impacto en la Unión Europea y para Europa en general el liderazgo de Donald Trump? Mira, Rodrigo, pues yo creo que hay varios puntos aquí a mencionar. Obviamente, la Unión Europea y la política del presidente Trump hacia la Unión Europea en el ámbito comercial, pues se inscribe en su política general de aranceles que afecta a muchas partes del mundo. Y en ese contexto, yo creo que hay que remarcar que igual el 2 de abril, cuando fueron impuestos los aranceles a diferentes países, también a la Unión Europea, a Trump, pues decidió 20% de arancel para la Unión Europea, que después una semana después, igual que en todas las otras partes del mundo casi, pues fue, digamos, suspendido, bajado a 10%, dando esos 90 días para la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre pues mejores condiciones de comercio. Y en eso estamos básicamente con el asunto de que pues básicamente las partes, especialmente la Unión Europea, hay que reconocerlo, pues no ha cedido mucho en su acercamiento al tema del comercio. Y de hecho, pues el comisario europeo responsable, Šefčovič, responsable de este tema de comercio, pues sí se ha reunido, ha hablado en varias ocasiones con su parte estadounidense, pero la verdad es que las posiciones pues han sido eh, pues bastante duras en este contexto, como pues suele ser la negociación de la Unión Europea con diferentes países. Entonces es en ese contexto cuando Trump amenazó precisamente de que pues si no quieren ceder nada, pues adiós y vamos a imponer 50% y ha habido conversación con Ursula von der Leyen, muy importante, de hecho la primera conversación directa entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, en la cual decidieron que van a dar ese tiempo que prometió Trump, o sea, hasta el 8 de julio básicamente para la negociación de un acuerdo comercial. Lo veo difícil, va a ser un tema muy complicado porque ya conocemos del pasado que se ha intentado, incluso en los tiempos de Barack Obama, llegar a una especie de tratado de libre comercio entre Unión Europea y Estados Unidos. Nunca ha funcionado por varias razones, digamos, esa negociación, y en ese contexto va a ser también complicado. Lo que se puede esperar, lo que puede pedir Trump básicamente y su administración es bajar un poco los aranceles que está imponiendo la Unión Europea a los productos estadounidenses, que hoy no son altos, pero en la administración estadounidense se argumenta que aparte de, digamos, los aranceles así como que visibles, pues hay el tema de IVA, que hace que se suban los aranceles, lo cual pues no es cierto, pero bueno, en fin, esa es la perspectiva estadounidense. Pero aparte de eso, lo importante es el tema agroalimenticio en el contexto de los Estados Unidos. Y si vemos cómo fue la relación, digamos, cómo se acordó el acuerdo, cómo se llegó al acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido, eso nos da algunas pistas también de cómo podría ser, digamos, el acuerdo entre Unión Europea y Estados Unidos u otros países que están negociando esos acuerdos con Estados Unidos. En este contexto, pues, el Reino Unido consiguió bajar los impuestos para básicamente el aluminio y acero, bajar los impuestos también para una cuota, digamos, de autos que se exportan desde Estados Unidos, desde el Reino Unido a Estados Unidos, pero a cambio de que haya un acceso mucho más libre de ciertos productos agroalimenticios estadounidenses al Reino Unido. Y así se cerró este acuerdo, que de hecho pues, fue negociado ya con anticipación entre las dos partes y el factor Trump lo aceleró y llevó a este contexto, digamos, a este formato. Entonces, en la Unión Europea también probablemente Trump, y él lo ha dicho, va a querer que más productos agroalimenticios estadounidenses lleguen a la Unión Europea sin tener que cumplir con todos los requisitos fitosanitarios. Y eso sí puede ser un problema para la Unión Europea para aceptar eso, porque al final hablamos de, pues básicamente 27 países, porque la Comisión Europea, digamos, lo negocia al fin y al cabo, pero pues detrás hay 27 países
con diferentes pues, perspectivas, intereses, no necesariamente siempre tan flexibles, digamos, para permitir el acceso libre, sobre todo en tema agroalimenticio de los productos estadounidenses. Pero por otra parte, también hay otros países que están empujando mucho eh, hacia una mayor flexibilidad en este ámbito. Hablamos especialmente, por ejemplo, de países como Italia, bueno, Francia tiene ciertos intereses también en el ámbito agroalimenticio, el tema de los vinos franceses, España también, Irlanda, el sector farmacéutico. Entonces, pues, a ver hacia dónde llega esta negociación, Unión Europea, Estados Unidos. Queda un mes y medio más o menos, ¿no? Para, Claro. digamos, la fecha de 8 de julio, cuando en principio deja de funcionar esa suspensión de las tarifas, ¿no? Que hoy en día, pues, todos tienen 10%, pero podrían tener más, como el caso de la Unión Europea, pues, fueron impuesta la tarifa de 20%. Claro. Ahora, cómo, digamos, es complicado esto que mencionabas, sobre todo la diferencia y la postura y flexibilidad de los distintos países al interior de la Unión Europea, porque a diferencia de Reino Unido o cualquier otro país, es mucho más rápido el consenso interno que en el caso de Europa, que tienen que negociar previamente para luego hacer un planteamiento unificado. Y creo que un buen ejemplo de ello lo hemos observado con respecto a China. La definición de aranceles automotrices de Europa en contra de China, en su momento, antes de que llegara incluso Donald Trump, pues fue complicada, ¿no? Porque Alemania tiene una postura, obviamente tiene un sector automotriz bastante potente, y otros países como Francia en ese aspecto específico dicen, bueno, pues un arancel más alto. Y eso le da complejidad, ¿no? La negociación interna de la propia Unión Europea. Eso sin duda es uno de los factores cruciales aquí en este contexto. Esos 27 países miembros con sus diferencias en cuanto a, digamos, tipo de relaciones económicas que tienen con los principales pues, actores del mercado. Tú mencionas China sin ninguna duda y el papel de Alemania, o sea, el país que principalmente pues, es el principal socio comercial de China en el marco de la Unión Europea y a raíz de eso, efectivamente, pues no ha sido fácil ninguna negociación de carácter comercial que implicara o cerrar o abrir más el mercado europeo en diferentes, digamos, giros, diferentes sectores. Ahora bien, hay un tema importante en ese contexto que yo creo que hay que añadir, porque las relaciones hoy en día ya no son solo relaciones comerciales o relaciones de inversiones. Estamos viviendo en un mundo mucho más geopolítico de confrontación y en ese contexto ciertas cosas que sería imposible pasar o aceptar hace, digamos, unos cuantos años o antes de la guerra de Rusia contra Ucrania, incluso antes de la pandemia, hoy en día pues se vuelven un poco más aceptables para muchos países que son conscientes de que las decisiones se toman no solo sobre la base de evaluaciones económicas, sino también sobre la base de evaluaciones geopolíticas para evitar ciertas independencias. En ese contexto, si hablamos de los Estados Unidos, obviamente a la Unión Europea le importa mucho, le interesa mucho tener a los Estados Unidos, digamos, en el mismo barco de la seguridad y defensa de Europa Por eso. y en el mismo barco de apoyo a Ucrania, que son elementos que podemos decir van por separado, pero no necesariamente en el mundo de hoy y seguro no van por separado en el mundo de Donald Trump. Entonces, en ese contexto, yo creo que la Unión Europea sí tendrá que llegar a cierta apertura en ese contexto comercial. Va a ser sin duda complicado y difícil convencer a algunos países, pero sin eso, la verdad es que va a ser muy difícil al mismo tiempo contar con los Estados Unidos en el asunto de seguridad y defensa. Claro. Recordemos que Trump ya pues, hizo ciertos comentarios respecto a que pues, en el marco de, digamos, los países europeos que son miembros de la Alianza Atlántica, este, pues no gastan lo suficiente por una parte, por otra parte, pues ha estado cuestionando también desde hace tiempo el papel de la Alianza Atlántica, etcétera. Aunque, como digo, la Unión Europea es una organización, la Alianza Atlántica es otra organización, Claro, sí. pero
la mayoría de los países de la Unión Europea están en la OTAN. Entonces, de alguna forma se mezclan esos temas. Claro. Debo hacer un corte, Beata, pero te pido la bondad de tu tiempo para seguir conversando justo con la postura última que definió ayer, en las últimas 12 horas, Donald Trump, con respecto a Rusia y Ucrania, que también, obviamente, y como lo mencionas, es relevante. Pero voy al corte y regreso y seguimos con más, si te parece. Muy bien. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Imagen Empresarial. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Imagen. En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los aromatizantes. Sí, 3x2 en todos los aromatizantes. Hasta junio 3. Mi gente! ¡Vamos todos a votar! ¡Que se escuche fuerte en todo México! 1 de junio, la justicia nos llama, tú tienes que estar. 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. 1 de junio. Este mensaje es con fines educativos, no se integran eslogans, símbolos o emblemas gubernamentales. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. Sam's Club me da más precios irrepetibles este hot sale. Ahorra 20% en todas las hieleras. Del 26 de mayo al 3 de junio. Sam's Club me da más. México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones. Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras. Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros. Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. Ya conoces al Teletón. Quizás conozcas el Hospital Infantil Teletón de Oncología o alguna familia que encontró esperanza en este lugar. Contigo hemos cambiado historias e incluso la manera en la que hablamos. Y prepárate, porque hay mucho más por cambiar. Teletón, orgullosamente tercos. Imagen. Aquí sí te alcanza. La olla express con el precio más bajo de México. Olla de presión Eco de 6 litros a 649 pesos. Y si encuentras un precio más bajo, te lo mejoro. Exclusivo en tienda. Bodega Aurrerá. Consulta términos y condiciones en servicio al cliente. Descubre los nuevos planes Telcel Libre, sin plazos forzosos, con 20 gigas para navegar, redes sociales ilimitadas. Los mejores smartphones y cashback Telcel, todo por solo 599 pesos al mes. Consiente a mamá con Telcel 5G, mi mejor decisión. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y condiciones en punto de venta. Llegó el hot sale insuperable de Walmart, con precios bajos insuperables en lo último en tecnología y marcas. Si encuentras uno más bajo, lo mejoramos. Vigencia del 26 de mayo al 3 de junio de 2025. Consulta términos y condiciones. Imagen. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. La plataforma de comercio electrónico Shopify presentó su AI Store Builder, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite a los comerciantes crear tiendas en línea al ingresar palabras clave, lo que reduce de manera significativa el proceso de diseño de sitios web para los vendedores. Aunque la compañía ya ofrecía funciones impulsadas por inteligencia artificial y aplicaciones de terceros para apoyar a sus usuarios, esta es la primera solución nativa que automatiza por completo la configuración de una tienda en línea desde cero. En tanto, este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de Shopify para atraer a más vendedores a su plataforma, en un momento en el que continúa posicionándose como un referente en el comercio electrónico impulsado por tecnología, apostando por la automatización inteligente como diferenciador clave en un mercado cada vez más competitivo.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, Beata Wojna. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Beata, y bueno, pues Donald Trump, entre otros de los mensajes que puso en las últimas 12 horas, ahora acaba de poner otros, pero creo que no son tan graves. Pero bueno, ahora mencionó que Vladimir Putin está loco por, obviamente, la última ola de ataques en contra de Ucrania, pero al mismo tiempo dice que Zelensky pues no le hace ningún favor a su país hablando como habla y regresa a su típico lugar común cuando no le salen las cosas, que dice: si yo hubiera sido presidente pues no hubiera ocurrido esta guerra, pero parecería que Estados Unidos se retrae de este papel activo que estaba buscando Donald Trump, y eso puede tener consecuencias positivas y negativas, porque en un momento parecería que estaba inclinando demasiado a Rusia, estaba dando demasiadas concesiones y dejando pues sin margen de maniobra a Zelensky, incluso después de que lo maltrataron en la oficina Oval. Luego ya se reconciliaron, incluso ya se reunió con el vicepresidente Vance, pero ¿cómo entender ante esta nueva circunstancia en Estados Unidos que ahora se retrae, pues la posibilidad de resolver este conflicto, y una Europa que pues ya está mucho más asertiva en términos de su gasto en defensa y lo que tiene que hacer, pero que no es rápida o no tanto para la velocidad que se necesita en el conflicto? ¿Cómo lo ves? Sí, pues la situación es complicadísima, no cabe ninguna duda. Como tú bien lo mencionas, Rodrigo, efectivamente hay señales en las últimas, yo diría, 2 semanas que nos indican que el presidente Trump está cada vez un poco más cansado del asunto de buscar la solución en la guerra de Rusia contra Ucrania y sentar las dos partes a la mesa de negociación. Y lo hemos visto pues en las últimas 2 semanas a través de los mensajes que ha puesto en sus redes sociales y los comentarios que ha hecho en las conferencias de prensa, mencionando claramente que, o dando a entender que él ve que pues la posición de Rusia pues efectivamente no necesariamente indica que el presidente Putin está dispuesto a finalizar esta guerra, y sigue obviamente Trump con esos también sutiles, ya mucho más sutiles, pero ataques al presidente de Zelensky, diciendo que pues no ayuda en ese contexto, ¿no? Y yo creo que eso fue uno de los escenarios que se estaba preveyendo cuando Trump llegó al poder, porque llegó con esa idea de pues finalizar la guerra, llegar a la paz en 24 horas básicamente, algo que desde Europa se veía, o sea, y desde el punto de vista de muchos analistas, obviamente, de relaciones internacionales, que era imposible, porque la complejidad de esta contienda, pues de este conflicto es tan grande que es imposible solucionarla en ni 24 horas ni una semana, y ahora parece que ni en pues prácticamente 3 meses que lleva trabajando la administración estadounidense en ese conflicto. Es un tema que preocupa mucho en el contexto europeo, porque la salida, digamos, de los Estados Unidos del involucramiento pues activo significaría básicamente que los europeos se quedan solos con la guerra. En ese sentido, pues con el apoyo que van a estar ofreciendo y seguirán ofreciendo a Ucrania, pero también con ciertos temas, problemas, como tú mencionas, a la hora de tomar decisiones, pero sobre todo a la hora de producir armamento, ¿no? Y eso es el principal punto débil, porque los europeos consideran que el apoyo a Ucrania, en términos no solo políticos, no solo de, digamos, apoyo político declaratorio, pero también en términos de ayuda militar, enviando armamento para que Ucrania pueda continuar luchando en el frente, es crucial para que Rusia no se quede, digamos, impune y con la ganancia de los territorios ucranianos, que sería pues bastante grave desde el punto de vista europeo y yo diría internacional, en ese contexto de la violación del derecho internacional tan digamos, flagrante y tan impertinente de parte de Rusia. Entonces sí estamos en un punto en el cual los europeos, sí, de la OTAN, de la Unión Europea, pues están intentando convencer a Trump de que siga involucrado. Parece que sí se está logrando de momento esa posición, pero cada vez con más dificultades. Y Rusia, pues, que es obviamente el actor crucial en ese contexto, pues tiene esa estrategia de a veces como doblar la apuesta antes de sentarse a la mesa de negociación. También pues, yo creo que hay que esperar un poco más para ver hacia dónde van finalmente las intenciones de Rusia. ¿Está Rusia a punto de, o sea, dónde estamos digamos, en esta fase de negociaciones un poco a medias? Recordemos que hace poco hubo la reunión
en Turquía entre las dos delegaciones, pero a un nivel pues bastante bajo. Resultado de esa negociación fue intercambio de 1.000 prisioneros de guerra de cada lado, o sea, el acuerdo sobre el intercambio de 1.000 prisioneros de cada lado. Entonces ya se han empezado esos intercambios, pero Rusia se comprometió a enviar la propuesta de un memorándum sobre el futuro posible arreglo o acuerdo de la paz entre Ucrania y entre Rusia. Entonces, la parte ucraniana está esperando, digamos, y estadounidense, el envío de esa posible propuesta de Rusia y vamos a ver hacia dónde va a ir esa propuesta. Quizás por eso Rusia está atacando tan duramente en esos últimos 3 días. Efectivamente, muchos drones y misiles cayeron sobre la capital de Ucrania, sobre Kiev. Hoy pues 12 muertos, 12 ucranianos que perdieron la vida en esos ataques, por ejemplo. Entonces Rusia doblando esa apuesta antes de que envíe una propuesta que va a ser dura, ¿no? Para demostrar que tenemos fuerza, tenemos poder. Ustedes tienen que aceptar lo que proponemos porque pues aquí tenemos capacidades de destruir, incluso atacar a la capital ucraniana, Kiev, directamente. Yo creo que esa es la estrategia de Rusia en ese momento. Y obviamente no creo que esa propuesta rusa va a ser, digamos, suave en ese sentido de que va a contener, pues, básicamente todos los puntos que, pues, Rusia quiere ahí imponer a Ucrania relacionados con, por una parte, ocupación territorial de lo que ya tiene Rusia controlado y un poquitín más, aunque parezca una cosa imposible, pero sí, rusos van a pedir un poco más. Eso es por una parte. Por otra parte, desmilitarización de Ucrania. También pues seguramente elecciones en Ucrania, no entrada en la OTAN de Ucrania y no fuerzas extranjeras en el territorio ucraniano. Esos son los principales puntos. Quizás incluso irá un poco más lejos Rusia pidiendo también que las instalaciones de la OTAN se retiren de los países que entraron en la OTAN después de 1994. Que fue también una de las, digamos, solicitudes de Rusia de hace tiempo, entonces para ampliar un poco las posibilidades al margen de negociación. Sí, se ve complicado, sobre todo porque obviamente también para Europa le significa, si Rusia tiene éxito en esta negociación, digamos, pues tiene todos los incentivos para seguir una política expansionista, pero al mismo tiempo, bueno, es una economía que ha tenido cierto impacto menos del que se esperaba, me refiero a Rusia, es decir, que pensaría que el tiempo está a favor de Rusia, pero claro, si uno deja de considerar que para Ucrania es sobrevivencia pura y dura, y eso pues le da toda la resistencia posible en el tiempo, pero un asunto que va evolucionando. Y mencionabas algo bien importante, Beata, y es pues la poca efectividad de Trump, ¿no? Ya ocurrió lo mismo con Israel y Hamas. Es decir, pues prácticamente se ha retractado, ha dejado a Benjamín Netanyahu sin ningún tipo de apoyo, pero al mismo tiempo, pues Israel, el gobierno más bien, pues sigue avanzando en condiciones realmente muy extremas en contra pues del territorio palestino, la Franja de Gaza, y Hamas, que hay que decir, bueno, pues siguen ahí los rehenes, tema también complejo que pues tendremos que hacer varios programas para abordar, pero por lo pronto te agradezco mucho, Beata, que hayas tomado esta comunicación y siempre muy atento a tus análisis. Gracias. Muchas gracias y buen día a todos. Buen día. Hasta luego. Ahí escuchamos a Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica.